La primera señal de que todo iba a derrumbarse no fue un grito ni un despido. Fue el sonido de los nuevos zapatos del director al entrar a la planta. Suela fina, de oficina, inadecuados para el piso grasoso de la línea de ensamblaje. Caminaba como si la fábrica fuera un escenario y él el protagonista de una obra que solo él entendía. No saludó a nadie. Se detuvo frente a mí, me escaneó con los ojos y dijo: «Tú debes de ser la que lleva años creyendo que esto le pertenece». Me quedé callada, porque así he hecho siempre las cosas. En silencio, observando. No soy jefa, pero sé exactamente dónde falta lubricante, qué válvula tiende a atascarse y quién puede operar una grúa con los ojos cerrados. A mí no me pusieron en el manual de bienvenida, pero cuando alguien se desmaya por el calor o cuando un tornillo sale volando de una prensa hidráulica, es a mí a quien llaman. Y no porque tenga un título, sino porque soy la única que escucha sin juzgar. Y la única que cuando promete que algo se va a resolver, lo cumple. Por cierto, si estás aquí escuchando esta historia, tómate un segundo para suscribirte y darle me gusta. Parece un clic sin importancia, pero créeme, eso ayuda más de lo que imaginas al equipo que hace posible que estas historias lleguen hasta ti. Volviendo al nuevo director, llegó como un virus de PowerPoint. Venía de la ciudad, de una de esas consultoras donde todo se arregla con KPIs y esquemas de colores. Lo único que le importaba era reducir costos y modernizar la cultura laboral. En las primeras 2 semanas mandó quitar los ventiladores de la línea norte, eliminó las pausas de hidratación y puso cámaras en los vestidores de los hombres, dizque por seguridad. Los sindicatos empezaron a murmurar. Yo tomé nota. No soy nadie, en el papel. Solo una operadora de línea con 20 años de experiencia, 3 cirugías de columna y una memoria peligrosamente buena. Conozco los nombres de los hijos de los capataces, los turnos de cada inspector de calidad y, más importante, sé exactamente dónde están guardadas las versiones viejas del convenio colectivo. Hay una en particular, un anexo que redactamos durante una crisis en 2011. Cláusula 43b. Lo firmó el mismo fundador, con su firma digital y la mía como testigo. Un documento que autoriza la activación automática de medidas extraordinarias si se rompe el principio de respeto operativo mutuo. Nadie se acuerda de ese documento. Nadie, excepto yo. Lo vi venir desde la primera junta. El nuevo director hablaba de transformación cultural, pero lo que quería era eliminar todo lo que no pudiera controlar. Cuando preguntó por qué los obreros tenían derecho a elegir las playlists de música en los turnos nocturnos, supe que íbamos camino al desastre. Intenté advertírselo al delegado sindical, pero él me contestó: «Está verde, déjalo que tropiece solo». El problema es que cuando los poderosos tropiezan, siempre caen sobre nosotros. Así que empecé a moverme. No con protestas ni carteles. Fui al archivo físico, donde todavía están las copias firmadas en papel. Localicé la cláusula. Revisé que la firma del fundador coincidiera con la heredada electrónicamente por su hijo en el sistema de autorizaciones. Luego, redacté una carta, breve, técnica, sin emoción, dirigida al Comité Central del Sindicato. Considero activado el protocolo de acción directa conforme al Acuerdo 43b, por incumplimiento del principio de respeto operativo mutuo. La firmé. No la envié. Aún no. Esperé. Porque cuando uno sabe cómo respira una fábrica, también sabe cuándo va a explotar. Y yo, créeme, sentí el silbido antes que nadie. El nuevo director había llegado creyendo que el acero se dobla con Excel. Lo que no sabía era que el acero también recuerda, y que yo estaba ahí desde antes de que él pudiera deletrear
producción en cadena. Nunca he necesitado uniforme para tener autoridad. Mi poder nunca fue dado, fue ganado, a pulso. Y en ese momento, con la carta ya lista y la cláusula validada, no era solo una empleada de planta, era la mecha. Solo faltaba el fósforo adecuado. Lo primero que hizo fue anunciar una reducción de turnos con una presentación en PowerPoint que tituló Optimización del tiempo productivo. El cinismo era tan desvergonzado que a más de uno se le escapó una risa nerviosa. Pero no había nada que reír. Ese recorte significaba menos horas, menos ingresos y más presión para sacar los mismos pedidos con la mitad del personal por turno. Cuando el supervisor de línea le preguntó qué pasaría con los contratos que garantizaban una carga mínima semanal, el nuevo director respondió sin pestañear: que aprendan a ser más eficientes, como si fuéramos impresoras defectuosas que se pueden resetear con un clic. Luego vinieron las cámaras, primero en los accesos, después en los pasillos. Y un lunes cualquiera amanecimos con cámaras nuevas justo sobre las estaciones donde solíamos hacer las pausas de 10 minutos. Las que habíamos negociado hace años cuando el calor dentro de la nave alcanzaba los 42 grados en verano. Pausas necesarias para no desmayarse entre motores. Las quitó. El que se siente, que se vaya, dijo. Y nadie se sentó. Pero varios se enfermaron. Intenté hablar con él. Me acerqué al final de una reunión cuando ya todos se habían ido. Le dije que lo que estaba haciendo iba a reventar la planta, que nadie le tenía confianza, que el sindicato estaba empezando a moverse. Me miró como quien ve una mancha en la pared y dijo: «No necesito que me gusten, solo que me obedezcan». Aún así, no levanté la voz. No quemé nada. No convoqué a nadie. Solo volví al archivo. Revisé de nuevo cada cláusula del convenio general como quien revisa una herida vieja antes de volver al ring. Fue entonces cuando recordé algo que pocos saben que existe. Una cláusula enterrada, con un lenguaje técnico tan enredado que parece inofensiva. La autorización para movilización general. No es una huelga. No es una toma. Es un mecanismo excepcional, diseñado para contextos de abuso sistémico, donde las condiciones pactadas se rompen de forma unilateral y sostenida. Requiere ciertos elementos, testigos, documentos, patrones de incumplimiento. Yo ya tenía todo eso. Cada conversación con los delegados, cada correo en el que advertía recursos humanos del impacto físico en los trabajadores, cada minuta de reuniones donde se omitieron nuestras voces, todo lo fui imprimiendo. Lo organicé en un expediente con fechas, firmas, anexos. Y cuando terminé, sentí esa mezcla entre rabia y serenidad que solo conoce quien ha sido ignorado demasiadas veces, pero todavía cree en el orden, aunque sea para incendiarlo. Mientras tanto, el sindicato comenzó a calentarse por dentro. Primero en los pasillos, después en los grupos de WhatsApp. Los líderes locales, acostumbrados a calmar las aguas, comenzaron a recibir presión desde abajo. ¿Van a dejar que nos sigan pisoteando? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Qué esperan para moverse? Vi ese hervidero y supe que no faltaba mucho. Intenté evitarlo, lo juro. Aún creía que alguien en la dirección podía frenar el desastre. Pero estaban más ocupados instalando sensores que escuchando. Una mañana, durante el cambio de turno, 2 compañeros discutieron a gritos por el uso de una máquina que ya no tenía técnico asignado. La tensión era tal que uno de ellos rompió en llanto. Llorar, ahí dentro, es como sangrar en una pelea de perros. Te vuelve vulnerable. Y ese día entendí que la planta ya no era una fábrica. Era una olla de presión sellada a lo bruto por un tipo
que no sabía leer el clima de una línea y que, al no escucharme a mí, no estaba ignorando a una persona, estaba ignorando una válvula de escape. Entonces tomé una decisión. No volvería a mediar, no insistiría más. Mi papel ya no era evitar el estallido, era asegurar que, cuando ocurriera, estuviera dentro del marco que habíamos pactado legalmente, y no como un acto de vandalismo. Empecé a preparar los últimos documentos, esta vez con destino, la oficina central del sindicato. Solo necesitaba un detonante, una humillación, una falta final que dejara claro que el respeto se había extinguido. Y en el fondo, sabía que no tardaría. Porque los hombres que confunden miedo con autoridad siempre creen que nadie se atreverá a desafiarlos, hasta que alguien lo hace. Y ese alguien, aunque él aún no lo sabía, iba a ser yo. La asamblea era una farsa desde el momento en que nos obligaron a firmar asistencia como si fuera una misa obligatoria. Reunión de alineación operativa. Decía el cartel mal impreso pegado con cinta en la entrada del comedor industrial. Pero nadie en esa sala estaba alineado con nada. Se notaba en los brazos cruzados, en los murmullos mal contenidos, en la mirada del jefe de mantenimiento que evitaba levantar la vista del suelo. Nos sentamos todos, uno tras otro, como ganado, esperando al veterinario equivocado. El nuevo director entró con su sonrisa de cartón y su camisa planchada con odio. Empezó a hablar de rendimiento, de modernización, de ajustar prácticas obsoletas heredadas de culturas laborales pasadas. Cada palabra era una bofetada maquillada de tecnocracia. Cuando dijo, estamos aquí para construir una nueva forma de trabajar sin interferencias del pasado, varios ya estaban apretando los puños. No me sorprendió que mencionara mi nombre. Lo que me sorprendió fue el tono, frío, público, cortante. Y hablando del pasado, dijo, subiendo la voz, creo que es hora de cerrar ciclos. Esta planta necesita avanzar, y para avanzar necesitamos dejar atrás a las reliquias sindicales que viven del mito de haber salvado la fábrica. El silencio fue brutal. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, que irónicamente él mismo había mandado desconectar hacía semanas. Así que, a partir de hoy, continuó, sin pestañear, estás fuera. Puedes pasar por recursos humanos. Tu liquidación está lista. No necesitamos más tu energía negativa. Aquí. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Hasta los supervisores parecían tragar saliva de más. Yo no grité. No discutí. No monté escándalo. Solo saqué de mi bolsillo el sobre que llevaba conmigo desde hacía semanas. Caminé despacio hasta el centro del salón y lo dejé, sin una palabra, justo frente a él. Era blanco, simple, sellado. Él no lo miró. Se limitó a decir, gracias por tus servicios, como si acabara de pagarle al mesero más lento del mundo. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Pisé fuerte, pero no por rabia, por memoria, porque cada paso que daba sobre ese piso lo conocía como la palma de mi mano. Antes de salir, sin necesidad de decirlo, 5 delegados sindicales se levantaron y me siguieron. Ni una palabra, ni una mirada, solo el sonido seco de las sillas arrastrándose. Afuera, el sol pegaba como si supiera. Nos fuimos en silencio, pero adentro, la planta ya no era la misma, porque cuando un cuerpo pierde un órgano silencioso, al principio no lo nota, pero luego vienen los colapsos internos, las fallas sistémicas, las crisis que ningún joven MBA puede arreglar con una tabla de Excel. Ese mismo día, sin que él lo supiera, el sobre fue abierto en la oficina del Comité Central del Sindicato. Lo que había adentro no era una amenaza, era un documento activado, un protocolo legal firmado y blindado, con pruebas,
fechas, nombres y una cláusula activada con su propia firma digital, la misma que heredó por sistema al asumir la dirección sin entender lo que eso implicaba. Nadie en la planta notó nada ese primer día. Aparentemente, solo me habían corrido, pero esa fue su última orden real, porque desde ese momento, aunque él todavía tenía el escritorio, el control ya se había ido conmigo, y no planeaba devolverlo. Los rumores empezaron como empiezan todas las verdades incómodas, con un susurro cerca de la máquina de café. Dicen que ya no es una suspensión, que es paro total. Mi cuñado en la planta de León dice que ya están haciendo maletas. ¿Y si activaron el 43B? ¿Te imaginas? Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo se estaba gestando. La planta, usualmente ruidosa, se volvió un cementerio con máquinas encendidas. Las risas cesaron. Los pasillos se llenaron de pasos cuidadosos. Cada movimiento parecía medido. Cada palabra, filtrada. Yo observaba todo desde fuera, pero no estaba lejos, ni ausente. Al día siguiente de mi despido, me senté en una mesa de plástico en un café a 3 cuadras de la planta con un hombre que no veía desde hace 6 años. Era uno de los firmantes originales del Acuerdo 43B. Me saludó con una mezcla de respeto y resignación. «¿Lo activaste, verdad?» Solo asentí. Él no preguntó más. Sacó una libreta vieja de cuero y comenzó a hacer llamadas, una tras otra, sin levantar la voz, como si estuviéramos organizando un velorio. En menos de 48 horas, la red del 43B estaba de nuevo operativa. Era una estructura olvidada, creada como escudo durante una crisis antigua, formada por líderes sindicales de distintas plantas, sectores y ciudades. Dormida durante años, porque la paz, aunque frágil, había sido suficiente. Pero ahora, con la agresión explícita y el desprecio como política de gestión, esa red volvió a respirar. Lenta, sigilosa, como un músculo que nunca se atrofió del todo. Cada uno sabía qué hacer: documentar, comunicar, coordinar sin dejar huellas visibles. Mientras tanto, en la planta, la arrogancia seguía haciendo su trabajo. El nuevo director caminaba como si nada pasara. «El problema ya se fue», le dijo a un grupo de supervisores que claramente no estaban convencidos. Dio orden de reforzar los turnos, subir las metas de producción y aumentar controles en la entrada. Incluso autorizó a recursos humanos a llamar a cada delegado sindical por separado para conversaciones de ajuste. Ellos, claro, asistieron, escucharon, tomaron nota y luego me lo contaron todo. Uno de esos delegados me mandó un mensaje esa misma noche. Quiere que firmemos una carta negando cualquier posibilidad de paro. Dice que es para garantizar la continuidad operativa. Le respondí con una sola línea. No firmen nada, solo sigan el plan. Porque ya había un plan, y no era mío, era nuestro. Forjado en años de ver cómo los errores de los poderosos siempre terminaban costándonos la salud, los bonos, los huesos. La clave era el silencio. Que pareciera que no pasaba nada. Que el movimiento fuera tan sutil que cuando se notara ya fuera irreversible. Cada planta regional tenía su rol. Cada sindicato local ya había recibido la copia del documento y las instrucciones legales. Nadie estaba improvisando. No esta vez. Mientras tanto, en su oficina climatizada, el director le decía al área legal que todo estaba bajo control, que no hay indicios reales de movilización, que es puro ruido de operarios nostálgicos. Incluso se permitió una broma. Esto no es una película sindical de los 80, es una empresa seria, y yo estoy al mando. Su equipo rió, por nervios, no por convicción. Yo también sonreí, pero no por ironía, por certeza, porque vi esa película muchas veces, pero nunca desde la pantalla.
siempre desde el cuarto de máquinas, donde se decide si la luz sigue encendida o no. Y esta vez, las manos que podían apagarlo todo ya estaban en posición. Y no necesitaban permiso, solo la señal. La jefa de legal de la central, una mujer de rostro afilado y blusas de seda que huelen a miedo disfrazado de perfume caro, estaba revisando una pila de correos electrónicos atrasados cuando vio el asunto. Cláusula 43b. Validación de firma heredada. Al principio no le prestó atención. Pensó que era otro intento del sindicato por sacudir la jaula, pero cuando abrió el PDF adjunto, dejó caer la pluma Montblanc sobre el teclado. Allí estaba. Un documento con fecha del 4 de mayo de hace 12 años, firmado por el fundador de la empresa, no con tinta, sino con firma electrónica avanzada, respaldada por el sistema interno de autorizaciones. El contenido era breve, quirúrgico. Ante la ruptura de pactos de respeto mutuo entre dirección y planta, se autorizaba al sindicato a iniciar acción colectiva sin requerir nueva negociación. Y al final, en letras claras, una línea adicional añadida en una enmienda posterior. La validez de este documento será renovada automáticamente por cualquier directiva entrante mientras no se revoque expresamente mediante los mecanismos internos de anulación. Firmado electrónicamente. Nombre del fundador. Transferencia automática de vigencia. Nombre del nuevo director. La jefa de legal parpadeó. Luego, buscó en el sistema el historial de revocaciones. Nada. El documento seguía vigente. Y lo peor, seguía firmado digitalmente por el actual director, no por error, sino por omisión. Cuando ascendió, el sistema migró automáticamente todas las autorizaciones pendientes del fundador a su usuario. Un tecnicismo de esos que a nadie le importan hasta que revientan una empresa entera. Llamó a su equipo. Pidió doble verificación. Le confirmaron todo. El documento era legal, vigente y ejecutable. Bastaba que el sindicato lo activara formalmente con un escrito que, por cierto, ya estaba registrado como recibido esa misma semana. ¿Cómo que ya fue recibido?, preguntó, con la voz apenas contenida. ¿Cuándo? El martes. Un mensajero entregó el expediente. Lo firmó recepción. Ese fue el momento en que el aire del despacho se volvió ácido. Intentó llamar al nuevo director. No contestó. Luego, a su asistente. Está ocupado en la planta, en reunión con los de recursos humanos, le dijo, sin saber que esa reunión consistía en intentar convencer a los capataces de que todo era paranoia, mientras afuera el transporte sindical empezaba a fallar. La jefa de legal llamó entonces al director general, el verdadero, el padre. Le explicó la situación. Él escuchó en silencio. Solo preguntó, ¿está ejecutado ya? Ella tragó saliva. No aún, pero se entregó, y no podemos detenerlo sin su revocación expresa, firmada por el actual director. O por usted. Yo no lo firmé, respondió él. Pero su hijo sí, por herencia electrónica. Pausa. ¿Y no se revocó? No. Entonces tenemos un problema. La palabra problema fue una cortesía. Lo que tenían era una bomba legal con temporizador, y el primer pitido ya se había escuchado. Yo, mientras tanto, estaba sentada en el comedor de una vieja sede sindical, tomando café aguado en vaso de unicel y revisando listas. Delegados confirmados, plantas en alerta, coordinadores de transporte en comunicación. Todo iba entrando en sincronía. Lo que parecía rumor ya era estructura. Lo que parecía molestia ya era protocolo. Y lo que parecía un sobre simbólico era el detonador. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de memoria jurídica, de contratos mal leídos, de arrogancia heredada y cláusulas dormidas,
de la creencia estúpida de que todo lo anterior puede borrarse con una presentación en PowerPoint. Esa noche, cuando la planta cerró sus puertas, nadie lo sabía todavía, pero el documento ya estaba activado, y el silencio, ese silencio, era solo el eco del conteo regresivo. A las 6 en punto de la mañana, el primer turno no llegó, ni uno. Los portones, acostumbrados al traqueteo de botas y cascos, permanecieron abiertos, pero vacíos. Solo se presentó media docena de empleados administrativos confundidos y un par de guardias que no sabían si abrir o cerrar. En la entrada, donde normalmente se estacionan los camiones sindicales, solo había polvo y silencio. El director llegó 15 minutos después, irritado por lo que pensó era un retraso aislado. «¡Que Recursos Humanos levante actas!», gritó apenas bajó del coche, sin siquiera mirar alrededor. Pero no había a quien levantarle nada. El personal clave de producción, técnicos, operadores, supervisores de línea, simplemente no estaba. Y los pocos que sí estaban, trabajaban con una lentitud casi artística, cargando piezas con guantes demasiado gruesos, haciendo pausas exactas cada hora, documentando cada duda técnica por escrito. Era legal, técnicamente, pero en la práctica era un sabotaje elegante. Una orquesta muda que tocaba en compás de huelga sin decir la palabra. A las 8, la jefa de prensa recibió la primera llamada de medios. Un reportero local quería confirmar si era cierto que más de 300 trabajadores no habían ingresado en el turno matutino. «Nos están llegando fotos de la planta vacía», dijo. Ella intentó improvisar una respuesta. «Estamos en reestructuración de procesos», pero nadie le creyó. A las 9, la planta de autopartes de Monterrey replicó la señal. 1.200 empleados en presencia limitada. A las 10, la planta de Querétaro suspendió entregas por inestabilidad en la cadena de supervisión. Y para las 11, un canal nacional ya tenía un titular en pantalla. ¿Huelga silenciosa en la mayor fabricante de maquinaria industrial? El director, todavía convencido de que el caos era reversible, pidió hablar directamente con el sindicato. No con los delegados locales, con el comité central. Lo redirigieron. Llamó 3 veces. La cuarta le contestaron. «Ya se firmó», dijo una voz seca del otro lado. «¿Qué cosa?», preguntó, fingiendo ignorancia. «Lo que tú activaste». Silencio. Colgó sin despedirse. Llamó a legal. Le gritaron que no podía deshacer nada sin la firma del fundador o una revocación formal que tardaría semanas en pasar por el comité de gobernanza. «Es tu firma. Tú la heredaste. Tú no la cancelaste. ¿Qué esperabas? ¿Una nota de advertencia?». Él respondió con lo único que tenía: incredulidad. «Pero si solo era un documento viejo, ¿cómo puede ser tan grave?». Y entonces, por primera vez en días, entendió lo que no había querido ver. No entendía nada, ni de la gente, ni de los pactos, ni de las consecuencias. En la planta, los jefes de línea empezaron a abandonar sus puestos, no por protesta, por estrategia. Cada uno tenía órdenes de no confrontar, solo retirarse. Como en un juego de ajedrez en el que el rey aún no sabe que está en jaque, pero todas sus piezas ya han sido retiradas del tablero. Mientras tanto, el padre del director, el fundador, estaba en una sala de juntas en la capital, atendiendo una ronda de negociación con inversionistas. Su secretario le pasó un recorte de prensa impreso con marcador rojo. «Conflicto laboral, amenaza continuidad operativa en filial norte». El fundador lo hojeó. Alzó una ceja, pero no dijo nada. Solo murmuró: «Mi hijo sabrá manejarlo». Esa frase fue el último acto de fe. Yo, por mi parte, estaba en el fondo de una cafetería vieja,
viendo en mi teléfono una transmisión en vivo de un noticiero regional. Mostraban tomas aéreas de la planta semivacía. Comentaban que nunca había habido una movilización así sin pancartas, sin marchas, sin escándalo. Es como si simplemente hubieran apagado la fábrica desde adentro. Y en efecto, así fue, porque no hacía falta ruido, ni caos. Solo hacía falta una estructura olvidada, una firma mal entendida, y el poder de quien, durante años, aprendió a mover montañas sin mover un solo músculo. La planta no estalló, solo se apagó, y el director, aún con todos sus títulos, aún con todo su ego, ni siquiera supo cómo ocurrió. El teléfono sonó con esa vibración particular que siempre precede a una tormenta. El joven director lo vio en la pantalla. Papá. Dudó en contestar. Lo hizo al tercer timbrazo, intentando sonar firme. ¿Qué carajos está pasando allá? Fue lo primero que escuchó, sin saludos, sin pausas. Está controlado. Intentó mentir. Mal. Es solo una maniobra del sindicato. Estamos evaluando el nivel de ausentismo. Del otro lado hubo un silencio pesado, como si el aire hubiera cambiado de densidad. No me tomes por idiota. ¿Por qué hay 11.000 trabajadores con derecho a huelga activa bajo tu firma? El joven se atragantó con su propia saliva. Trató de improvisar. Yo nunca firmé eso. Eso debe ser un error, un documento viejo. Pero no lo revocaste. Nadie me dijo que había que. No es responsabilidad de nadie decirte lo que firmas cuando heredas la firma digital de la dirección, tronó su padre. Tú la recibiste, tú la mantuviste, tú diste por válidos todos los protocolos que cargaste sin leer. El hijo tragó en seco, se sentó. Por primera vez desde que asumió el cargo, sintió el vacío de una silla que antes parecía poder. Desde legal le confirmaron todo, sin adornos. El documento es válido. La cláusula 43B fue activada correctamente. Tiene respaldo legal. No podemos revertirla sin el consentimiento del sindicato o de quien la ejecutó, que en este caso son ellos. Y eso fue todo. La puerta que no podía cerrarse. La línea que no se podía desfirmar. Porque su arrogancia no solo no previó la tormenta, la firmó. Le puso su nombre encima, selló su propia ruina con una clave digital heredada por protocolo. El fundador, del otro lado del teléfono, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era de hielo. Vas a sentarte con legal, vas a preparar una carta de renuncia si no resuelves esto en las próximas 48 horas. Y si vuelvo a recibir una sola llamada de prensa antes de que eso ocurra, no solo vas a perder la planta, vas a perder el apellido. Clic. Fin de la llamada. En la planta, la tensión se podía cortar con una espátula Roma. Nadie había declarado huelga formalmente, pero el aire era denso. El silencio era absoluto. Las grúas apagadas, las líneas detenidas. Ni una sola chispa. El tipo, que había llegado con zapatos de suela fina, ahora estaba solo en su oficina, mirando 3 pantallas vacías y un teléfono que ya nadie respondía. Y yo, en mi café habitual, el mismo donde firmamos hace más de una década la versión final del acuerdo 43B, hojeaba un periódico físico. Porque hay cosas que me gusta leer con las manos, en la portada. Conflicto sindical sin precedentes expone negligencia directiva en firma industrial. Releí el titular mientras revolvía el azúcar con parsimonia. Afuera llovía. Adentro, un viejo radio sonaba bajito con una canción de José José. Y por un instante me permití sonreír. No por venganza, sino porque, por fin, el apellido dejó de proteger a quien nunca entendió lo que significaba estar al mando de algo más que una firma. Estar al mando es saber cuándo callar y cuándo, en silencio, encender una mecha
En el piso 27 del edificio corporativo, con vista al caos que ya se colaba en los titulares internacionales, los trajes se reunieron de urgencia. Era la primera vez en años que el Consejo de Administración completo era convocado fuera del calendario. Las ventanas estaban cerradas. El aire acondicionado no bastaba para enfriar el ambiente. Uno de los directores de inversiones lanzó la cifra con voz plana, como si no le perteneciera. 12 millones diarios en pérdidas proyectadas. Si no resolvemos esto antes del viernes, la fábrica de Santa Clara se convierte en un pozo financiero. Nadie habló por varios segundos. El director financiero intentó defender al heredero, con una voz que se quebró al cuarto argumento. Hubo una transición acelerada. No tuvo tiempo de revisar todos los documentos históricos, pero fue interrumpido por una mujer, directora de operaciones en Brasil. ¿Y necesitaba tiempo para humillar a una líder sindical en público? Eso sí lo supo hacer rápido. Las miradas se desviaron. En la cabecera, el fundador no decía nada. Solo escuchaba, con los dedos entrelazados sobre la mesa, como quien está a punto de tomar una decisión que no admite retorno. «Necesitamos hablar con ella», dijo alguien. «Ella no firmó el documento, él lo firmó», corrigió otro. Y fue entonces cuando alguien, el mismo que años atrás se burló del Acuerdo 43B llamándolo papel mojado, dijo en voz baja: «Ella no lo firmó, pero ella lo activó. Y es la única que puede desactivarlo sin que esto termine en una huelga federal». Silencio. Aceptación. Una asistente entró con una carpeta. Sobre la mesa, mapas de operaciones, modelos de pérdida progresiva, cartas de suspensión de clientes clave. En una de ellas, el titular era claro: se detiene compra hasta que se garantice estabilidad laboral. A las 3 de la tarde, el Consejo tomó una decisión unánime: buscarla. Pero ya no como empleada, ya no como pieza interna, sino como parte externa con poder real, una consultora senior especializada en negociación de conflictos sindicales. Ese fue el pretexto formal, el disfraz jurídico. Pero todos sabían lo que realmente era: un reconocimiento tácito de que la única persona que sabía dónde estaba el cable que podía desenchufar la bomba era yo. La llamada me llegó al caer la tarde, no al celular, a un número fijo que solo unos pocos conocían. Contesté como siempre. «¿Sí? Habla Victoria Ramírez, del Consejo». «Ya sé quién eres. Queremos hablar». «¿Quiénes?» «Todos». Pausa. «¿Y para qué?» «Para encontrar una solución». Volví a guardar silencio. Dejé que escuchara el murmullo del café detrás de mí. Luego respondí, sin elevar la voz: «Yo no quiero volver». La mujer del otro lado respiró hondo. «¿Entonces qué quieres?» «Solo que respeten lo firmado». No pidió explicaciones. No exigí condiciones. Ella sabía, como todos en ese piso 27, que ya no estábamos negociando puestos ni salarios. Estábamos hablando de dignidad. Y la dignidad, una vez pisoteada, no se vende. Se cobra con memoria. Antes de colgar, ella preguntó: «¿Estarás disponible para una reunión formal mañana?» Si es para leer en voz alta lo que ustedes llevan años ignorando, sí, estaré. Colgué. Caminé hacia la ventana del café. Afuera, la lluvia había amainado. Adentro, la mecha ya había consumido media cuerda. Y lo que venía ahora ya no era una negociación, era la factura. El comunicado llegó antes del amanecer. No fue filtrado ni publicado a escondidas. Fue emitido con membrete oficial, sellos legales y el logo de la empresa en lo alto. La Dirección General y el Consejo de Administración reconocen la existencia de un acuerdo firmado en 2011 que habilita acción colectiva en caso de incumplimiento
de pactos operativos. Reconocemos fallas graves en la transición directiva reciente, así como decisiones que vulneraron dichos pactos. Aceptamos la mediación de la señora, mi nombre completo, testigo original del acuerdo, como garante neutral para restablecer el diálogo institucional. No era una disculpa, era una rendición, una firma al pie de la derrota. En la planta, la noticia corrió como pólvora, en pasillos sin electricidad. Algunos se enteraron por mensaje de voz, otros en el camión sindical que volvió a operar esa mañana. Pero nadie entró aún, porque lo siguiente no era un regreso, era una lectura. A las 9 en punto, en el patio central donde alguna vez celebramos el fin de una jornada récord, se montó un micrófono y un atril. Frente a casi 1000 personas, trabajadores, delegados, jefes de línea, administrativos, un notario público tomó el documento original, amarillento en los bordes pero impecable, y comenzó a leer. En caso de ruptura de los pactos fundamentales entre dirección y trabajadores, incluyendo, pero no limitado a, condiciones de respeto operativo, pausas autorizadas, mecanismos de mediación y estructuras de consulta interna, el sindicato podrá ejecutar acción colectiva sin requerir nueva autorización o negociación. Firmado. Nombre completo del fundador. Testigo. Mi nombre completo. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio denso, ese que solo existe cuando se respira justicia. Una justicia que no cayó del cielo ni nació de una asamblea improvisada. Una justicia construida a punta de papeles, memoria y paciencia. No fue épica, fue quirúrgica. El director no asistió. Ya no era director. Su destitución se anunció al final del comunicado, en un párrafo breve, casi clínico. El señor, nombre del hijo, cesa sus funciones en la compañía. Agradecemos sus servicios y le deseamos éxito en sus próximos retos. Esa frase, repetida 1000 veces en comunicados vacíos, fue esta vez su epitafio profesional. El fundador me pidió una reunión privada. Me recibió en una sala pequeña del piso alto, donde alguna vez me dio la mano por haber evitado una huelga en 2009. Ahora su mano temblaba. «Fallé como padre», dijo, sin rodeos. «No soy consejera familiar», le respondí. «Solo vine a asegurarme de que lo firmado se respetara». «¿Quieres volver?» «No. Esto ya no es mi lugar. Pero sigue siendo mi memoria». Nos dimos la mano. Una sola vez. Como quienes entienden que lo que hubo ya no se repara, pero al menos se reconoce. Salí sin escolta, sin drama. No regresé a mi puesto. No pedí indemnización. No exigí disculpas públicas. Solo activé algo que ya estaba ahí, latente, esperando a que alguien lo tratara como basura para demostrar que era, en realidad, dinamita legal. A veces la justicia no ruge. A veces solo se presenta con un sobre cerrado, una firma antigua, y el eco de muchas voces que nunca dejaron de trabajar, incluso cuando los que mandaban creían que podían apagarlo todo con un despido. No volví a la planta, pero cuando la gente me ve en la calle, me saluda con respeto, no por lo que hice, sino por lo que no permití que se borrara. ¿Venganza? No, solo justicia, firmada con tinta electrónica y memoria.